Agradece vuestra presencia y entonces el acto se va a componer que se van a presentar todas las plataformas que hayan venido. Me creo que ha venido la coordinadora de Jaén, la plataforma de Úbeda y van a venir de Torreperojil, no sé si han llegado, también van a venir de Ibro, no sé tampoco, me creo que no han llegado. Y espero que todos. Villagoro también han llegado. Pues ahora hará la presentación el compañero Juan Cobo de la coordinadora de Jaén y introducirá el acto. Después hablarán una persona por cada plataforma y después leeremos el comunicado que lo dirá Antonio Martínez Lara. Juan Cobo, por favor. Bueno, buenos días. En primer lugar, saludar a los compañeros de Linares y del resto de las localidades. Jaén, cuando se habló de organizar esta concentración provincial, pensamos que era mejor Linares porque Linares es la coordinadora más fuerte que hay y tiene una tradición de obreros y de trabajo que otras ciudades y otras localidades no tienen, y pensamos que era el mejor sitio. Entonces, para empezar, un saludo desde Jaén a los compañeros y compañeras de Linares. Esta es una de las más de 50 concentraciones y manifestaciones que se están desarrollando a lo largo de esta mañana en toda España, organizadas por más del 90 y tanto % de las plataformas y movimientos que en toda España están luchando por una mejora de las pensiones. Por ejemplo, entre los firmantes del manifiesto y convocantes de las concentraciones, pues tenemos el movimiento vasco, el movimiento de pensionistas de Euskal Herria, que tiene concentraciones en Vitoria, San Sebastián y Navarra, por ejemplo. Tenemos el movimiento gallego, el MODEPEN, el movimiento en defensa de las pensiones, aparte del movimiento andaluz, tenemos COESPE y la otra COESPE, la COESPE Unidad, y plataformas como Móstoles, o asociaciones como Ascubi 40, que es la asociación que defiende que a las personas que se tuvieron que jubilar antes de la edad de los 65 años porque con la crisis se quedaron en el paro, fueron echados del trabajo y no tenían a dónde ir, pues se tuvieron que jubilar antes y ahora les están descontando bastante dinero de sus pensiones a las que tenían derecho porque habían utilizado ya más de 40 años, pero por jubilarse anticipadamente le están quitando mucho dinero. Eso es la asociación Ascubi. Así que podemos decir que prácticamente el grueso, prácticamente todos, estamos hoy concentrándonos, manifestándonos según las diferentes localidades. En Sevilla, por ejemplo, el movimiento andaluz lo que tiene es una manifestación. Bueno, en Almería también tenemos, en fin, en Andalucía hay 8 o 9 ciudades y localidades donde se está haciendo Rota, Sanlúcar, Málaga, Granada, Puente Genil, etc. Bien. Bueno, yo creo que todos estamos más o menos informados de cuál es el problema ahora mismo. El problema es que nosotros no queremos que el proyecto de ley que ha llevado el gobierno sobre las pensiones al Parlamento se apruebe. Y estamos intentando presionar desde la calle y desde el Parlamento a determinados parlamentarios y parlamentarias para que no lo voten a favor. ¿Por qué? Bueno, porque esta es la tercera reforma que se hace de las pensiones en 10 años. Se empezó en el 2011, después en el 2013 y esta en el 2021. Y cada uno ha ido a peor. Ha ido a peor y esta es especialmente grave porque, por un lado, abre el camino a la privatización de las pensiones con los planes privados de empresas que potencia. Ha creado una agencia para esos planes privados, el gobierno ha creado una agencia para esos planes privados y en esa agencia van a participar, además del gobierno, pues diferentes bancos y diferentes fondos de inversión. Y se trata de que con la excusa de que son planes de las empresas se va privatizando una parte de las pensiones. Evidentemente, si una parte de la cotización va a esos planes privados, es que se está detrayendo de la parte de cotización que va a las pensiones públicas. ¿Qué es lo que buscan al final? Pues que las pensiones públicas sean cada vez más bajas y obligar a la gente a invertir en pensiones privadas, se llamen como se llamen, se llamen pensiones privadas o planes de empresas. Otra cosa que también consideramos muy grave es el intento de reducir las pensiones en el futuro mediante un tipo de fórmula que llamaban mecanismos de solidaridad intergeneracional, antes le llamaron otro tipo de cosas de sostenibilidad, le llamaron mecanismos de sostenibilidad. El caso es que quieren reducir las pensiones del futuro.
aludiendo a que como ahora se jubila el baby boom, pues bueno, no va a haber pensiones para todos, no se va a poder pagar. Nosotros les recordamos que el baby boom antes de jubilarse estuvo trabajando y produjo muchas cotizaciones, de las cuales una gran cantidad se ha gastado en cosas que no eran para las pensiones. Si se cotiza es para tener una pensión, no para que se lo gasten, pues no sé, desde hospitales hasta bonificación a las empresas para que contraten a gente, hasta en ayuda a la maternidad, está muy bien, pero no deben salir de las cotizaciones. De hecho, el artículo 109, yo sí me estoy entendiendo mucho, el artículo 109 de la Ley de la Seguridad Social dice que no deben ir a cargo de las cotizaciones, pues, por ejemplo, las pensiones no contributivas, que son las que hace la gente, las que se le abona a gente que no ha podido pagar su cotización, no ha podido contribuir, pero que tienen derecho a un mínimo para subsistir. Esas pensiones no contributivas no corresponden a pagarlas con las pensiones. Tampoco corresponden los complementos a pensiones mínimas, es decir, la gente que tiene que recibir un poco más de dinero, no mucho, la verdad, el gobierno no le da mucho más, porque tampoco con su pensión, que sí es contributiva, pero se ha quedado escasa. No corresponde pagar eso, ayuda a maternidad, no corresponde pagar con eso los descuentos que se hacen a las empresas para que contraten. Hay un montón, no corresponde pagar con eso el ingreso mínimo vital. ¿Qué ocurre? Que hasta ahora muchas de esas cosas las está pagando con la tesorería de la Seguridad Social, con el dinero de las pensiones. Eso lo ha reconocido desde el Tribunal de Cuentas, que ha reconocido más de 103.000 millones de euros, solo por dos conceptos, y lo ha reconocido incluso el Pacto de Toledo, que en su primera recomendación dice que se han estado pagando cosas y que eso hay que quitarlo. Porque si se quita eso, las pensiones son sostenibles, no hay necesidad de reducirlas. De hecho, ya el gobierno este año ha pasado 23.000 millones de euros a la tesorería de la Seguridad Social para pagar esas cosas que no son de las pensiones, y tiene previsto en el próximo presupuesto 33.000 o 34.000 millones de euros, especificando cada concepto para lo que es, porque tampoco son pensiones. ¿Qué ocurre? Que cuando en la prensa se dice el gobierno ha pasado 4.500 millones de euros a la Seguridad Social, está en quiebra. No, no es que está en quiebra, es que estamos pagando lo que no es. Si a nosotros se nos devolviera lo que se nos quitaba, un poquito que se nos devolviera lo que se nos quitó, y no se nos cargara con gastos que no son nuestros, la Seguridad Social no está en quiebra y no tiene por qué reducir las pensiones del futuro. Que, por cierto, las pensiones en España están... El porcentaje del Producto Interior Bruto que gasta España en pensiones es bastante inferior a lo que se gasta en la media de Europa, por ejemplo, y bastante menos que en Italia o en Francia, por ejemplo. Y para finalizar, decir otra cuestión. Las pensiones hoy en día son el principal medio de reparto o de distribución del capital entre la gente, es decir, de compensar a las clases más desfavorecidas respecto a las clases más ricas. Esas transferencias de capital, que son las pensiones, son muy importantes. En todo el cuadrante noroeste de España, lo que es Galicia, Asturias, León, esa zona, hoy en día muchas localidades viven de las pensiones. Si esas pensiones se redujeran, muchos de esos pueblos no tendrían el consumo ni la vida que tienen. Un ejemplo, en el año 2019, en la provincia de Jaén, no voy a hablar de 2020 porque 2020 fue un año extraño por el tema del COVID y me voy a referir a datos normalizados. En el año 2019, en la provincia de Jaén, el 16% de la riqueza de la provincia vino de las pensiones. Imaginaros lo que eso supone para compensar a la zona, a las tierras, a las clases más empobrecidas. Si eso se va quitando y se reducen las pensiones públicas y se potencian las pensiones privadas, pues no será así. Se irá perdiendo en las zonas más pobres, se irá perdiendo dinero, se irá perdiendo compensaciones y se concentrarán más en las zonas más ricas. Bueno, yo creo que ahí, aparte de esos motivos, hay otros muchos. Está que las pensiones mínimas no se han subido, el coste de la vida se dice que iba a subir según el IPC, pero han hecho una fórmula extraña por la cual este año, con la subida del IPC al 5,5, 5,4, decían ayer, se va a perder un 3% en nuestras pensiones, porque no es que no las suban, es que si las suben y suben el IPC no es que estén subiendo las pensiones, es que las están manteniendo en nuestro poder adquisitivo. Y vamos a perder aproximadamente un 3%. En fin, en la brecha de género, porque además el último intento del gobierno de alargar años que hay que tener en cuenta para definir la base de cotización de las pensiones, si se alargan esos años, puede que alguno que haya quedado en el paro el último año le venga bien, pero la gran mayoría
que cobra más, mientras más años de antigüedad tiene, pues al darle los años van a quedar, su base de cotización sobre la que se calcula su pensión va a ser más baja. Y especialmente esto es grave en el caso de las mujeres, porque en vez de resolver o ir cerrando la brecha de género, la aumenta, porque las mujeres son las que han tenido unas cotizaciones, unas carreras profesionales muchas veces más cortas y por el tema de tener familia o porque incluso se les contrata menos y con peores sueldos, y si les exigimos más años de cotización, posiblemente ellas lo pasen también peor, o sea, que aumente la brecha de género. En fin, motivos hay muchos y nosotros no queremos que se apruebe este proyecto de ley porque creemos que hay muchas cosas para mejorar. Y este gobierno, que se dice el más progresista de España, pues hay que exigirle más. Bueno, yo creo que ya he hablado mucho, que hable el siguiente ahora. Un saludo para todos. Bueno, ahora le va a hablar José Antonio Ojeda de la plataforma de Úbeda. Por favor, José Antonio. Buenos días a todas y a todos. Voy a procurar ser breve, pero sí quiero hacer un poco de historia. No sé si se acuerdan ustedes de un ministro de Felipe González que decía que no había dinero para las pensiones. Era por el año 94-95. Después llegó el PP y en Montoro tenía la misma cantinela. Después volvió el mismo ministro de González con Zapatero y la misma cantinela, que no había dinero para las pensiones. Claro que no había dinero para las pensiones porque lo estaban dedicando, como bien ha dicho Juan Cobo, a otras cosas. Y claro que no hay dinero para las pensiones, porque le han quitado a los empresarios que paguen la cuota a la seguridad social. Y llega el ministro Escrivá y con toda la jeta dice que no puede cargar sobre los actuales trabajadores las pensiones que tienen que cobrar el baby bond. No, señor ministro, usted ha tenido un lazo linguae. Usted lo que quería decir es que quiere que los trabajadores sigan contratados en precario, cobrando sueldos de miseria, con lo cual el porcentaje que pueden pagar a la seguridad social es una miseria, y que los patronos sigan sin cotizar a la seguridad social. Y el desfalco que hay es porque los anteriores gobiernos a los empresarios, con eso del empleo joven, de precario y de miseria, han estado exentos de pagar la seguridad social. Y por eso no hay un duro en la seguridad social, porque la tarta, si no se repone, se acaba. Y la tarta se la han estado dando a los empresarios. Y la tarta se les han estado dando a los fondos buitres. Lo que quieren es privatizar las pensiones. Lo que quieren es privatizar las pensiones, como la educación, como la sanidad y como todo. Lo que quieren es un país con políticas ya no neoliberales, sino ultraneoliberales, donde los trabajadores, las personas mayores, no tengamos ningún derecho y todos los derechos sean para los fondos especulativos. En el discurso del ministro y de este gobierno que se autodenomina progresista, lo que está es enfrentar a los trabajadores actuales con los pensionistas, actuales y futuros. No podemos permitir que se profundice en ese enfrentamiento, porque es un enfrentamiento creado, es un enfrentamiento que les interesa, no es un enfrentamiento real, porque los que estamos aquí hoy, las personas que estamos aquí hoy, estamos luchando por las pensiones de los futuros pensionistas, por las pensiones de los que ahora mismo están trabajando y por los que desgraciadamente están en paro. Por tanto, son montajes de propaganda desde el gobierno para enfrentar a las pensionistas y trabajadores y hacernos ver que somos colectivos distintos. No, la clase trabajadora es única, y tenemos que defender nuestros intereses, tenemos que defender nuestros derechos y no dejarnos engañar con cantos de sirena. Por eso al final deberíamos pedir como mínimo la dimisión del ministro Escrivá. Que tengáis buen día todas y todos. Bueno, compañeros, ahora va a hablar Bartolomé Mateo de la plataforma de Villargordo. Buenos días a todas y a todos.
Es un placer para nosotros, desde la Asamblea Local de Villatorre, por poder representar aquí 4 personas que venimos. En nombre de toda la Asamblea, pues trasladaros este abrazo y este ánimo para que no decaigamos en esta lucha que es tan importante y tan esencial, sobre todo para los futuros pensionistas. Mirad, en Villatorre, hace un tiempo pensamos en un foro de opinión y debate de que era muy importante de formar a las personas, de formar e informarnos de todo lo que ocurre en nuestra sociedad. Y entonces en ese foro tratamos temas de actualidad y deciros que concretamente estuvo Juan Cobo allí con nosotros en aquel foro hace unos meses, y la verdad que la gente que estuvimos pues nos gustó bastante y nos enteramos de por dónde iban los tiros, ¿no? Que yo creo que esta es la necesidad y lo que debemos de plasmar de ahora en adelante, porque yo creo que es necesario y creemos que es necesario, de que los jóvenes son los que tenían que estar aquí. Nosotros mayores también, con nuestra edad ya más avanzada, pero especialmente los jóvenes. Entonces, una propuesta que yo creo que sería importante es de que fuéramos al instituto a explicar lo que reivindicamos, para que la gente joven tire para adelante, porque esto no puede quedar en manos de nosotros solos. Y es los jóvenes los que tienen que movilizarse. Por lo tanto, creo que una de las propuestas sería de que poco a poco vayamos yendo a los institutos y decirle a la juventud que ya está bien y que salgan fuera. Están escondidos, y yo creo que es por falta de formación y de información. La sociedad, ese tema, me está llevando a otro terreno muy distinto y creo que tenemos que planificar esto de otra forma. Pero no obstante que no perdamos los ánimos ni la esperanza. Esto no podemos dejarlo en manos de 4 que dicen que esto tiene que ser así. No. Por lo tanto, animo, si puede ser desde las plataformas, a de que nos podamos acercar al instituto a explicar estas situaciones. Muchísimas gracias, buen día y que vaya todo bien. Gracias, compañero Bartolomé. Por libro nos va a hablar el compañero José Cabrero. Bueno, aquí no había puesto ni plástico ni nada, esto no me gusta. Quiero en principio trasladar un saludo. Hemos venido un grupillo de hijos, yo no tenía previsto esto, ni estoy yo ya para estas cosas, porque ya he entrado yo en el grupo de los jubilados, he entrado este año ya con los 65 años. Solamente trasladar un mensaje claro. Si llevamos muchísimos años luchando, combatiendo y defendiendo un modelo de sociedad donde el estado de bienestar sea un pilar fundamental para posibilitar que las mayorías sociales disfruten y puedan tener una vida digna y en ese sentido un desarrollo bastante humanizado. A esta altura de la película hay que seguir dando la batalla y yo creo que ahí estamos, en esa batalla. Seguimos en una batalla donde hay que seguir defendiendo los pilares fundamentales para garantizar un estado de bienestar. Y uno de ellos es el sistema público de pensiones. El sistema público de pensiones, que siempre hemos estado defendiendo, debe de garantizar vida digna a las personas que dejan su mundo del trabajo por razones de edad o por razones de discapacidad y garantizarle de por vida calidad para él y su entorno familiar. Para ellos y su entorno familiar. Hay que reconocer que en el proyecto de ley que se está tramitando en relación al sistema público de pensiones, la reforma, tiene algún avance. El hecho mismo de eliminar, quitar en la financiación de la seguridad social cobertura que no tienen nada que ver con la seguridad social es un aspecto importante, porque eso significa que los déficits que se vienen acumulando, porque la seguridad social tiene que atender otras cuestiones que no son de sus competencias, que no son imputables en gastos a ellos,
pues efectivamente eso va a quitar de en medio uno de los argumentos que son falsos, pero que lo tienen siempre en la mano, en la boca, del déficit de la seguridad social. Primera cuestión que hay que valorar como positiva. Pero es importante que si se ha reconocido que durante años se lleva imputando en la financiación de la seguridad social cuestiones que no tienen nada que ver con la seguridad social, es importante que ese mismo gobierno, esas mismas instituciones que han reconocido ese tema, hagan y dirimir cuánto de acumulado se ha generado en los años que se consideren de dinero que ha salido de la seguridad social y por lo tanto la deuda que tiene el Estado, por decirlo de esa manera, con la seguridad social para garantizar también y sea ese un instrumento de garantía del futuro del sistema público de pensiones. Este aspecto, que es una de las cuestiones que está defendiendo la plataforma del sistema de defensa del sistema público de pensiones, se ha traducido en mociones en distintos ayuntamientos, en el nuestro de Ibro, el grupo nuestro municipal lo presentó, pero el PSOE no le dio, no permitió la tramitación. Me imagino que en el próximo pleno de ahora se va a debatir, lógicamente. Y estamos pidiendo eso, que se haga la auditoría y se calcule lo que ha generado de deuda el Estado y otras instituciones con la seguridad social. Y por último, hay un elemento clave, independientemente de todos los argumentos que cada cual quiera plantear, todos los argumentos que cualquiera plantee en el sentido de modificaciones a la baja, con elementos e instrumentos a la baja del actual sistema de las pensiones, solamente tienen un objetivo, solo tienen un objetivo, que es ir potenciando un sistema privado de pensiones donde la gente tenga que acudir porque no se le garantice un modelo público digno en el sistema público de pensiones. Por lo tanto, desde ese punto de vista, sin en profundidad mucho más en otras cuestiones, por ese elemento básico y base, rechazamos de plano cualquier aspecto que vaya en detrimento de las condiciones del sistema público de pensiones, incluido el que acaba de introducir el ministro Escrivá, referido a la ampliación del periodo de cálculo para la base reguladora de la pensión. Desde ese punto de vista, en esa batalla estamos, vamos a estar y vamos a seguir estando para conseguir el objetivo de un buen sistema público de pensiones, por lo menos hasta el año 2050, y desde ahí que se siga luego trabajando para garantizar más futuro todavía. Nada, gracias y seguimos adelante. Gracias, compañero Cabrero. Bueno, por Torreperrojí nos va a hablar el compañero Pedro Barbuero. Pedro, por favor, gracias. Bueno, buenos días. Yo no tenía previsto hablar, pero voy a hablar. Bueno, he hecho en falta en esta como en otras muchas concentraciones de pensionistas a gente joven. Porque claro, aquí se está hablando del futuro de las pensiones, no del presente. Y el futuro de las pensiones, los que nos las vamos a jugar somos precisamente los jóvenes. La lucha de los pensionistas de hoy está siendo de nuevo la base de las pensiones de mañana. Sin embargo, no vemos a la gente de mi generación salir en masa precisamente a defender las pensiones. Y es una pena, una verdadera pena que cada vez que nos concentramos, que acudimos a un acto, pues no se vea esa voluntad por parte de los jóvenes de luchar por lo que mañana va a ser su futuro, que es la pensión. Ya sabemos de sobra que las pensiones son un jugoso pastel que quieren echarle mano muchos. Llevamos muchos años defendiendo que hay intereses muy grandes detrás de las pensiones. Son el núcleo de lo que digamos la base del capital que quiere arrancarnos pues lo público. Tenemos las pensiones como base de lo público
como el ejemplo de la solidaridad entre generaciones y sin embargo pues nos lo están arrebatando pasito a pasito y nosotros no salimos en masa, salimos muchos, pero no quienes de verdad tenemos que salir a defender las pensiones que son las que nos van a tocar a nosotros. Yo llevo 17 años cotizados, de 20 trabajados, 17 cotizados, pero creo que en mi caso, como yo, habrá pocos, con 36 años, que estén en esta situación. Yo no sé la pensión que yo voy a tener día mañana. Espero que con la lucha que consigamos entre todos sea buena. Pero sí tengo claro que muchos de mi generación la van a pasar canutas, como no se den cuenta, como no abran los ojos de que esta lucha que vosotros estáis haciendo, y digo vosotros porque sois los pensionistas de hoy los que la estáis haciendo, como no se den cuenta de que la lucha que estáis haciendo vosotros es la base con la que van a sustentar sus vidas el día de mañana, como esas generaciones, como la mía, no abran los ojos de la necesidad de seguir luchando por mantener unas pensiones dignas, pues me temo que las van a pasar canutas el día de mañana. El gobierno, como bien han dicho, yo no voy a entrar en datos porque los datos los maneja quien sabe. El gobierno tiene un objetivo claro. Por lo menos el Partido Socialista lo tenía claro cuando nombró de ministro al señor Escrivá. Y es intentar por todos los medios que las pensiones acaben poquillo a poquillo siendo privadas y no siendo rentables en la opinión pública, que es lo que ellos pretenden de primera hora. Hacer entender a la gente que las pensiones, tal y como están hoy día, no son rentables. Para que la gente asuma, interiorice que el sistema no es efectivo, no es válido y por lo tanto acudamos en masa a lo privado. Una vez que acudamos en masa a lo privado, anchas castillas para hacer el sistema lo que les dé la gana. Como por cierto también hacen con la sanidad pública, eliminando profesionales a los que tenemos que acudir, pero como ya no están, pues nos tenemos que desviar a la privada. O sea, es un plan, y cuando Sánchez en su día nombra al señor Escrivá, el plan lo tenía claro y en él va a seguir. Está en nuestras manos el que no lo consiga. Y yo soy consciente, porque participo de ella, de que la lucha de los pensionistas es la que está haciendo frenar precisamente esos planes. Y sois vosotros y nosotros los que tenemos que seguir presionando para que eso no se lleve a cabo. Por eso yo animo también a todos los que tenéis gente joven alrededor, que sois muchos y somos casi todos, a animarlos a que salgan a la calle, a explicarles que esto no es para hoy, que es para mañana. Y que si no estamos todos juntos, los de hoy y los de mañana, las pensiones se las van a quedar los que saben cómo hacerlo y los que ven en ello un negocio. Buenos días. Gracias, compañero Pérez. Ahora se va a leer un comunicado que se está leyendo en todas las concentraciones en España y lo va a leer nuestra compañera Virginia, que oportunamente ha estado luchando fuera de España y ha vuelto. Nos da mucha alegría que esté otra vez con nosotros. Gracias. Buenos días. Bueno, que estos movimientos se fortalezcan, porque si no nos terminan de ahorcar. Vamos a seguir en la lucha y voy a leer en nombre de todos este manifiesto que esperamos tenga consecuencias para cambiar esta sociedad. El proyecto de ley Escrivá no debe ser aprobado. Los y las pensionistas, la gente trabajadora y la ciudadanía en general estamos convocados a manifestarnos el próximo día 13 de noviembre en las capitales de los distintos pueblos y comunidades del Estado para defender nuestras pensiones públicas y demandar al Gobierno que ponga fin a los anunciados recortes a las pensiones de miseria
y a los planes privados de empresa. Expresamos nuestro desacuerdo con el Pacto de Toledo y con el plan del Gobierno de reforma de las pensiones que lo desarrolla, liderado por el ministro Escrivá, que hace caso omiso de las reivindicaciones urgentes por las que venimos luchando desde hace más de 3 años y que no pueden esperar ni un día más. Reclamamos la dimisión de Escrivá y la reforma que esperamos del Gobierno es blindar las pensiones públicas dignas, justas y suficientes y hacer efectivas nuestras reivindicaciones. Esta nueva reforma, la tercera en 10 años, al dictado de la banca y el poder financiero, se traducirá, si no somos capaces de remediarlo, en recortes de las futuras jubilaciones y en un plan de privatización del sistema público de pensiones. Además, y entre otras cosas, tampoco garantiza la capacidad adquisitiva de las pensiones a partir del 2022, al establecer un sistema de cálculo del IPC que no permite revisar los recortes hasta pasados los 5 años. Instamos a todos y cada uno de los y las parlamentarios del Congreso de los Diputados a rechazar la reforma contenida en el proyecto de ley presentado en el Congreso y votar en contra de él. Una vez más, insistimos en que las pensiones mínimas deben elevarse hasta equipararse al salario mínimo interprofesional y este situarse en el 60% del salario medio, según recomienda la Carta Social Europea. Deben derogarse las reformas de pensiones del 2011 y del 2013 y las reformas laborales de 2010 y 2012 que recortan las pensiones y reducen salarios y cotizaciones sociales. El factor de sostenibilidad debe ser eliminado, sin ser sustituido por ningún otro coeficiente reductor, como el mecanismo de equidad intergeneracional. La jubilación debe volver a los 65 años para crear empleo, mitigar la pobreza y la brecha de género. Los coeficientes reductores de la jubilación anticipada con 40 años cotizados deben ser eliminados. Hay que establecer medidas efectivas para acabar con la brecha de género en salarios y pensiones. La capacidad adquisitiva de las pensiones debe garantizarse a través de revisiones anuales que recojan como mínimo el incremento del coste de la vida. En caso de ser necesario, y como establece la legislación actual, el pago de las pensiones públicas debe garantizarse a través de los presupuestos generales del Estado, sin que se convierta en deuda de la Seguridad Social. Frente a las falsedades que desde hace años se difunden interesadamente en los medios de comunicación, las pensiones públicas son sostenibles y por eso exigimos que las cuentas estén claras. Rechazamos que los recursos de la Seguridad Social se destinen a planes privados de empresa, así como a ningún macrofondo que fomente las pensiones privadas, medidas que rompen el carácter solidario del sistema público de pensiones, cuando lo necesario es reforzar y mejorar el sistema público de reparto. Nuestras reivindicaciones van acompañadas de nuestra voluntad de diálogo. Los firmantes demandamos una vez más interlocución directa con el Gobierno en todo aquello que atañe a las pensiones. Este es un problema que se está planteando en toda la Unión Europea, que mediante el Plan Europeo de Pensiones Privadas propone avanzar hacia sistemas de privatización de las pensiones públicas. Por ello, llamamos a compartir esta lucha a todos los pensionistas europeos, desarrollando conjuntamente acciones para hacer frente común a las intolerables pretensiones de Bruselas.
El día 13 de noviembre nadie puede faltar a la cita. Hacemos un llamamiento a que todas las plataformas de pensionistas y organizaciones sociales se sumen a esta convocatoria. Parar la reforma de Escrivá no solo es un problema de los pensionistas, sino de toda la sociedad. Este sábado 13 de noviembre, en las ciudades más importantes de los pueblos y ciudades del Estado, tenemos una cita para conseguir nuestras reivindicaciones y echar atrás los planes del Gobierno de privatizar y reducir aún más las pensiones. La movilización es nuestra garantía, porque gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. 25. Han convocado estas movilizaciones Asociación Jubilación Anticipada Sin Penalizar, Coordinadora Estatal de Pensionistas, Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria, Movimiento Andaluz en Defensa de las Pensiones Públicas, Movimiento Gallego en Defensa de las Pensiones y Servicios Públicos, Plataforma de Pensionistas de Alcoy, Badajoz, Móstoles, etc. Unidad de Coespe. Muchísimas gracias. Ahora nos va a hablar el compañero Antonio Martínez Lara. Buenos días. Después de escuchar todo lo que las aportaciones que se han hecho desde la coordinación provincial, el MAC y cada una de las plataformas locales, desde aquí, desde la plataforma, tenemos que, de la plataforma de Linares, quizás nos correspondería un poco insistir, dar la versión de lo que hemos insistido aquí a lo largo de todas las semanas cuando nos juntamos y lo que pueda servir de cara al futuro. Se han dicho una serie de cuestiones en las que creo que de alguna manera aquí ya habíamos planteado. La necesidad de implicar a la gente joven que trabaja y que están desanimados. Se entiende perfectamente por qué están desanimados y es que recuerdan y miran la realidad y saben y han tirado la cuchara, han desestimado la lucha. Está claro que hace 20 años resultaba que era una ofensa para alguien que le llamara mileurista. Sin embargo, en este momento, el ser mileurista es un deseo para una porción importante de la gente trabajadora. Esa es la realidad. Cuando se dice que se necesita dinero para pagar a la generación baby boom, se dice que hay que aumentar las pensiones, que hay que aumentar las retenciones, e incluso de mantener trabajando a la gente que accede a la pensión. No hay más problema que no mirar la realidad. Si las pensiones del baby boom y de las cortes que vienen se atienden fundamentalmente con las aportaciones de los nuevos trabajadores, los trabajadores que están ahora. Pero eso se atiende que haya más trabajadores y que cada trabajador aporte más. Si tenemos una subida del 15%, de 15 escandalosos euros acá en el salario mínimo interprofesional, ¿cómo pueden aumentar las aportaciones? Son todas y cada una de las cuestiones en las que tomamos estamos. Otra cuestión importante en que se ha dicho, pero que no hay que dejar de insistir, es en la auditoría que se ha pedido que se haga con respecto a las cuentas de la Seguridad Social. Ya se han dicho que se ha distraído mucho dinero en asuntos que no corresponden a las pensiones.
Y esa es la necesidad de que haya una buena administración. Me decía un compañero aquí que tanto lo que ha pasado en la hucha, tendrían que tomar nota de lo que ocurre y hacemos con nuestra hucha. Esa hucha que pasa Pedro por aquí, que vive, que se llena con la voluntad de cada uno de esos, da cuenta sobrada para atender los gastos que tiene esta coordinadora, esta plataforma. Si ese tipo de control, ese tipo de aporte se hicieran en las cuentas de la Seguridad Social, se podría perfectamente atender el exceso de gasto que prevén para la generación del BIM, que no podría hacer a las pensiones como se hizo con los bancos, que llegó y se dieron 100.000 millones de pensiones para atender a esas necesidades que había creado el mismo sistema bancario. No hay problema de pensiones, hay problema de mala administración y de latrocinio por la parte de la renta empresarial. Las rentas empresariales, las rentas del capital se han reconvertido. Lo que hace 30 años era de 60 al 40 a favor entonces de los trabajadores, ahora es exactamente al revés, a favor de las rentas del capital. Ahí está el problema. Se dice aquí que vayamos a los institutos. Aquí hemos dicho de ir incluso a las universidades. Tenemos a la gente que les duele esto a nuestro alrededor, en nuestra propia familia. No tenemos más que llegar y hacer frente a los grandes problemas de esta sociedad. Pasa con las pensiones del futuro, un poco con el futuro ambiental. En general es una sociedad desánima y no quiere analizar la realidad de lo que nos pasa. Hagámoslo en nuestro entorno, que esos muros que nos aparecen cada día desanimando, le hagamos frente. Es a partir de ahí, con la justicia y la reforma fiscal, como pueden de verdad empezarse a resolver las cuestiones. Buenos días. Bueno, si alguien quiere hablar, alguno quiere hablar, tiene que hablar de aquí, que el manual, el micrófono manual está un poquillo averiado. Que venga aquí. Buenos días, compañeras y compañeros. Algunos diréis, ¿qué hace este aquí? Bueno, pues estoy aquí ahora mismo porque por problemas de índole familiar me tienen retirado de Linares en mi pueblo, Calle de la Torre. Pero no iba, yo dije en el movimiento andaluz, en el WhatsApp, iba a venir hoy a hacer bulto. Con los chiquitillos que soy, poco bulto hago. Pero es que ya, oyendo lo que he oído, pues no tengo más remedio que hablar. El comunicado muy bueno, se dicen muchas verdades, pero una que no procede. El ministro Escrivá no va a dimitir porque no dimite, es un acto voluntario. Tenía que tener agallas, más bien cojones, Pedro Sánchez y echarlo fulminantemente, cese fulminante, igual que se ha quitado todo lo que le estorbaba. Por lo mismo, con la misma regla de tres, hay que hacer lo mismo esto. Y aquí veis lo que estamos. Bueno, ¿dónde están las plataformas que están en las dos COEP, la COEP andaluza? ¿Dónde están hoy? En Sevilla, en la memoria histórica, porque es más importante que defender las pensiones. Algunos de nosotros tenemos las pensiones, bueno, pues ya, con el tiempo que nos queda para que nos pongan traje de pino, podemos aguantar. Pero nuestros hijos, y me preocupa mucho más mis nietas, ¿qué será de ellos si no ponemos las bases, estamos las bases? Y yo cuando estaba en el equipo de coordinación de la plataforma de Linares hice muchas propuestas. Una de Antonio Martínez Lara ha dicho
de lo de ir a los institutos. Yo lo dije y me decían que teníamos que, los eran menores y teníamos que hablar, que no podíamos hablar con ellos. Y sus padres sí, que son, tienen asociaciones de padres, de alumnos y alumnas y profesores. Y a la universidad igual. A la universidad igual, y hay que despertar conciencia, porque no sé si os acordáis que hace 2 años, el 16 de octubre, como este año, que yo no he participado voluntariamente, me he apartado un poquito porque iba a meter la pata, pues me he quitado de en medio, pero la otra vez no pude por problemas de salud. Y venían los compañeros de Rota, andando de Rota a Madrid, con una pancarta que decía, despertando conciencia. Tenemos que despertar conciencia en la gente mayor, en la menor y en la de medio. Y si no lo llegamos, porque si yo digo como yo soy cristiano, pero ahí están los maometanos, los islámicos que dicen, si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Si la gente no viene aquí, vamos a verlo en su casa, vamos a las reuniones de vecinos, a las reuniones culturales, a las reuniones a sindicatos y demás, y vamos a despertarle la conciencia. Vamos a hacerlo, y a los alumnos igual. En la universidad aquí tenemos una serie de la punta de lanza en todo el movimiento de lucha. Vamos a despertar conciencia, no nos resignemos, tenemos que mover a la gente sí o sí. Y una de las cuestiones, las plataformas tienen que hallar carácter estructural y coyuntural. He propuesto, y además en el movimiento andaluz de pensiones ya hay una asociación creada, pero no le está desbordando, a lo que lleva la coordinación le está desbordando todos los acontecimientos. Vamos a ver si hacemos una asociación que tenga entidad y capacidad política y de obrar, y podremos ponernos de frente al gobierno, a todos los gobiernos que haya, y hasta en Europa, hasta en Bruselas. Cuando tengamos capacidad jurídica, estemos registrados como asociación, porque las plataformas no tienen entidad jurídica, ni en España ni en ningún sitio. Son movimientos estructurales. Vamos a ver si somos capaces de, porque no sé si lo habrán hablado, llevo ya tiempo sin venir por aquí, y se decide poner una cuota por socio en la asociación a nivel nacional que se quiere crear de 1 euro por mes, 2 euros al año. ¿Qué importa eso? Ahí nos daría garantía de poder tener abogados, gente que nos defendiera ante las agresiones que nos están sufriendo. La auditoría de cuentas, eso es un camelo, no lo van a hacer porque no le da la gana. El único que estaba metiéndole en brete era uno de los 35 contra 120, no sé si sabía quién era, uno que tenía pelo largo y ahora se la ha cortado como yo, más o menos, más cortillo, y se llama Pablo Iglesias. Creían que se lo habían cargado y no se lo han cargado, pero se lo han quitado de en medio. Y ahora vamos, ¿cómo van a estar ahí? Mucha gente dice que son cómplices, y digo, bastante hacen conectar con estos elementos que están hacia la derecha, porque si Pedro Sánchez quisiera, se había quitado a Javier Escrivá, como se quitó Iván Redondo, que era nocivo para la sociedad española. Y le digo, adelante, adelante y adelante. Vamos a despertar conciencia. Bueno, si hay alguna persona que quiere decir algo de las personas que han venido de fuera, la atendemos, y si no, damos por finalizar el acto. Gracias, y nos veamos en otra reunión con más concurrencia si es posible. Sí, aunque puede ser que los compañeros y las personas que no han venido por inercia crean que hay que venir el lunes. No, al haberse dado este encuentro tan cerca, el lunes no hay. Nos vemos el lunes siguiente.